a espaldas del sol. Capítulo 32. Sabor amargo. Terry hizo una mueca de disgusto al dar el último sorbo a la taza de café. No solo se había quedado helado, sino que sabía a rayos. No es que él fuese demasiado exigente, pero ese brebaje al que llamaban café no había quien se lo bebiera, aunque francamente, en las casi 2 semanas que llevaba trabajando para la multinacional farmacéutica, se había ido acostumbrando poco a poco a su desagradable sabor. Cristo bendito, si justo enfrente tenía una cafetería, y a juzgar por el delicioso aroma que le llegaba cada mañana cuando pasaba por la puerta, debían servir un café excelente. Hacía horas que tenía todo el trabajo hecho, se dijo con satisfacción, mientras echaba una mirada a la montaña de balances y dosieres financieros apilados sobre el escritorio. En pocos días había logrado sanear las cuentas, además de presentar a la directiva un proyecto con grandes expectativas de crecimiento económico que haría brillar los ojos de cualquier inversor. Había sido una tarea agotadora, pensó para sus adentros, contemplando el trasiego de la ciudad. Poner orden en las cuentas de Sterling Road le había costado días de esfuerzo y más de una noche en vela, revisando cada cifra hasta el último centavo. Pero debía admitir que toda esa vorágine de números y estrategias le había resultado providencial. Mientras su mente estaba ocupada con balances y proyecciones, no tenía tiempo para divagar por terrenos peligrosos. Lanzó un suspiro y decidió que ya era hora de bajar a tomar ese café que tanto necesitaba. Solo esperaba no encontrarse con Emma por el camino. Emma Dawson, su secretaria, había sido todo un descubrimiento desde el primer día. Una rubia espectacular, con curvas que hacían voltear las cabezas de medio edificio y una sonrisa que prometía 1000 pecados. Lástima que también fuese tan sutil como un martillo pilón. No había tardado ni 5 minutos en el primer encuentro en mirarle de arriba abajo con descaro, y antes de que terminara la semana ya le había propuesto una cena a la luz de las velas. Él había declinado la invitación con toda la galantería de la que era capaz, incluso mencionando que era un hombre casado, pero Emma se había tomado su rechazo como un desafío personal. Desde entonces, cada día traía consigo una nueva estrategia de seducción, desde escotes más pronunciados hasta accidentales roces al entregarle los documentos. El hombre se ajustó los puños de la camisa y se encaminó hacia la puerta. Al comprobar que el escritorio de Emma estaba vacío, murmuró una oración de agradecimiento. Posiblemente habría salido a almorzar, lo que le concedía una tregua temporal. El ascensor descendía con parsimonia mientras Terry calculaba mentalmente cuánto tiempo podría permitirse en la cafetería antes de que Emma regresara y comenzara la siguiente ronda de insinuaciones. Cuando las puertas metálicas se separaron en la planta baja, se dirigió hacia la salida principal, pero un tumulto junto al mostrador de recepción lo detuvo en seco. Una joven que no mediría más de 1,60 m, de cabello dorado como el trigo maduro, estaba de espaldas a él, gesticulando con tal vehemencia que su pequeño sombrero parecía a punto de salir disparado. La recepcionista, una mujer menuda, entrada en años, se veía claramente desbordada por la situación. «¡Esto es el colmo!», gritaba la muchacha, agitando un papel en el aire.
¿Cómo se les ocurre mandar un pedido a medias? Señorita, por favor, nada de señorita. La muchacha se inclinó sobre el mostrador hasta casi meter la cabeza por la ventanilla. Ustedes han dejado a una consulta médica sin gasas. ¿Se imagina lo que es eso? Es como mandar un caballo sin patas. Terry tuvo que hacer un gran esfuerzo para no echarse a reír. La situación se estaba poniendo interesante. Y no solo eso, continuó. También faltan las jeringuillas. ¿Sabe usted lo que es una jeringuilla? La recepcionista asintió débilmente. Pues entonces sabrá que sin jeringuillas no se pueden poner inyecciones, y sin inyecciones... Un guardia de seguridad se acercó con cara de no saber muy bien qué hacer. La muchacha lo vio llegar y se volvió hacia él. ¡Oh, perfecto! Usted también puede escuchar esto. Santo cielo, esa pequeña mujer parecía un general en medio de un campo de batalla. Pensó Terry, llevándose una mano a la boca para no soltar una carcajada. ¡Jeringuillas, gasas!, enumeró la muchacha, ajena por completo a las miradas curiosas. ¿Qué será lo siguiente? ¿Van a mandar bisturí sin filo? ¿Vendas de papel? La recepcionista intentaba balbucear una disculpa, pero la joven no le daba tregua. «Y no me venga, que ha sido un error», prosiguió, inclinándose aún más sobre el mostrador. ¿Sabe lo que es un error? Ponerse los zapatos al revés. ¡Esto es una catástrofe! Justo en ese momento, la muchacha se volvió ligeramente hacia los curiosos que se habían congregado y pudo distinguir su rostro, la curva perfecta de su pequeña naricita, sus ojos verdes, brillando de indignación, y las mejillas encendidas como si acabase de correr una milla. Cristo bendito, aquello no era posible. ¿Candy? Terry se quedó paralizado, sintiendo como si el suelo se hubiese movido bajo sus pies. No podía creerlo. De todas las personas en el mundo, de todos los lugares posibles en una ciudad tan inmensa como Chicago, tenía que ser ella. Tenía que ser Candice White, allí mismo, en el vestíbulo de Sterling Road, montando el espectáculo más memorable que había presenciado en años. El destino tenía un curioso y retorcido sentido del humor, pensó. Se había convencido de que era prácticamente imposible que sus caminos volviesen a cruzarse. Chicago era enorme, llena de millones de almas anónimas, y sin embargo, ahí estaba esa chiquilla, como si el universo mismo hubiese conspirado para ponerla donde él pudiese verla. Una amplia sonrisa le curvó los labios mientras la contemplaba continuar con su cruzada personal contra la burocracia farmacéutica. Diablos, esa muchacha era todo un huracán envuelto en seda, capaz de revolucionar cualquier lugar por el que pasara. Fue entonces cuando Terry se dio cuenta de que estaba allí plantado, sonriendo como un perfecto idiota mientras la observaba. ¿Qué demonio le pasaba? Era un hombre adulto, no un colegial embobado, contemplando a la chica más bonita de la clase. Tenía responsabilidades, compromisos. No era el momento de comportarse como un mozalbete que acaba de ver a su primera novia. No obstante, por más que se lo repetía, no conseguía borrar esa sonrisa estúpida de su cara, ni apartar los ojos de Candy, que ahora había comenzado a explicarle al desconcertado guardia de seguridad la diferencia entre una gasa esterilizada y un trozo de tela cualquiera. Sin ser muy consciente de lo que hacía, Terry se acercó al mostrador con pasos lentos, abriéndose camino entre el pequeño grupo de curiosos que se había congregado para presenciar el espectáculo. Señorita White,
murmuró con voz cálida y un deje de humor. ¿Qué es todo este alboroto que estás organizando? El color abandonó las mejillas sonrosadas de la muchacha en cuanto escuchó esa voz grave. Se quedó inmóvil durante unos segundos, con la espalda tiesa como una vara, mientras repetía mentalmente, como una letanía: «No es posible, no es posible». Muy despacio, temiendo que fuese producto de su imaginación, se dio la vuelta. Sus ojos verdes se abrieron como platos cuando se encontraron con los del hombre. De inmediato, como si el sol hubiese salido de repente tras una tormenta, una tierna sonrisa le iluminó la cara. «¡Terry!», pronunció su nombre con alegría antes de echar a correr hacia él. El hombre abrió los brazos y la estrechó con fuerza contra su cuerpo. El calor de su torso contra su mejilla la reconfortó hasta lo impensable. Era agradable, demasiado agradable. Cerró los ojos corto rato al percibir la fragancia de su perfume, que siempre había encontrado fascinante. Ahora que el destino, o simplemente el azar, los había vuelto a reunir en Chicago, tendría tiempo de sobra para preguntarle algún día qué perfume usaba. Santo cielo, era un hombre casado. ¿En qué estaba pensando? No tenía derecho a preguntarle algo así. Frunció los labios en señal de reproche hacia sí misma y alzó la cabeza, apartándose apenas unos centímetros para poder mirarlo a los ojos, pese a que el cálido y firme círculo de sus brazos aún la retenía por la cintura. «No, no puede ser. No me lo puedo creer», balbuceó, mirándolo boquiabierta. Te aseguro que yo tampoco, muchacha. Coincidió él, y al instante, su risa profunda y varonil retumbó en el vestíbulo. Creí que las sorpresas del día se limitaban a un café espantoso. La joven sacudió la cabeza con júbilo. Si alguien me hubiese dicho que íbamos a tropezar otra vez en Chicago, le habría aconsejado que dejase de echarle brandy al café ante semejante desvarío. El hombre rió de nuevo, sencilla y llanamente encantado. Chiquilla, a este paso voy a creer que el destino se ha empeñado en juntarnos una y otra vez. Empiezo a convencerme de ello, confesó ella, asintiendo con énfasis. De cualquier modo, me alegro mucho de volver a verte. Yo también, admitió él, poniéndose serio. Pero enseguida volvió a su tono jovial, ladeando la cabeza con fingida severidad. Ahora dime, ¿me vas a contar por qué estabas a punto de prenderle fuego al edificio? Tengo entendido que la pirotecnia no está permitida en horario de oficina. La broma le arrancó una carcajada a la joven. Oh, por favor, solo fue un pequeño arrebato. Resulta que el pedido de material para la clínica llegó a medias. Terry chasqueó la lengua y se volvió hacia la recepcionista, que ya parecía algo menos asustada. Señora Phillips, ¿puede explicarme qué ha ocurrido exactamente? Se interesó con tono cordial. La mujer, aliviada por tener un interlocutor más calmado, se apresuró a hablar. Verá, señor Granchester, trataba de explicarle a la señorita que, lamentablemente, no solo hubo un error con su pedido. Desde que 2 mozos del almacén se marcharon la semana pasada, vamos con mucho retraso y, bueno, los nuevos aún no se adaptan al ritmo. Tuvimos que preparar varios envíos a la vez y, me temo, las prisas nos jugaron una mala pasada. Él asintió, comprensivo. Entiendo. Pero ¿el material que falta se encuentra en el almacén?, preguntó, directo al grano. Sí, por supuesto. Todo está allí, confirmó la recepcionista.
Solo falta clasificarlo. Perfecto. No se preocupe más, yo me encargo. Acompañaré a la señorita White a los almacenes para que pueda recuperar lo que le falta. Oh, de acuerdo, señor Granchester. Se lo agradezco enormemente. Murmuró la mujer, lanzándole una mirada de gratitud infinita. Terry se volvió de nuevo hacia Candy, arqueando una ceja. ¿Te parece una solución aceptable? ¿O debemos empezar a preocuparnos por la integridad del mobiliario si tu furia vuelve a desatarse? Me parece perfecto. Prometo no empezar ninguna batalla. Al menos hoy. Gracias, Terry. Él le pellizcó cariñoso la mejilla. No tienes que darme las gracias, muchacha. La sonrisa del hombre se desvaneció cuando, accidentalmente, sus miradas se encontraron. Fue él quien la apartó primero, carraspeó e hizo una mueca indescifrable antes de retomar el asunto que se traían entre manos. Espérame aquí. Subo a entregar unos documentos a la directiva y enseguida te llevo al almacén. Prométeme que no incendiarás la recepción en mi ausencia. Ni un fósforo, lo juro, respondió ella, llevándose la mano al corazón. Cuando lo vio desaparecer tras las puertas del ascensor, se acercó a la recepcionista. Discúlpeme por el escándalo de antes. Usted no tiene la culpa. Verá, es que a veces no puedo evitar que ese pequeño demonio que llevo dentro se me escape. Bromeó, encogiéndose de hombros. La señora Phillips estaba a punto de responderle, ya con una sonrisa conciliadora, cuando la puerta giratoria dio paso a una criatura que parecía sacada de una revista de moda. Emma Dawson, con sus cabellos rubios, cuidadosamente ondeados, y 2 vasos de café en la mano, cruzó el vestíbulo con pasos decididos. Se detuvo frente a la recepcionista sin reparar en Candy y preguntó con voz segura: ¿Ha visto al señor Granchester? Acaba de subir a su oficina. ¿Está solo?, inquirió con un brillo peculiar en los ojos. Creo que sí, respondió la recepcionista, mirando de soslayo a Candy. Perfecto, convino Emma, esbozando una sonrisa un tanto triunfal antes de encaminarse hacia el ascensor. Candy no había podido apartar los ojos de la mujer durante todo el intercambio, y una sensación horrible y profundamente incómoda se había apoderado de ella, como si algo invisible le estuviese estrujando la boca del estómago y comprimiéndole el corazón hasta dificultarle la respiración. Solo cuando la tal señorita Dawson desapareció de su vista, Candy se dio cuenta de que tenía los puños apretados y el papel que sujetaba en una de sus manos había quedado inservible.